RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida esta hora al profesor Lucio Castro Chipana. Él es el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTED. Qué gusto saludarlo, profesor Castro. Muy amable como siempre. Al contrario, José, muchas gracias por la oportunidad y siempre aprovechar este espacio para extender el saludo afectuoso a maestros, auxiliares y opinión pública del país. Ayer el presidente de la República, Pedro Castillo, ha pedido, ¿no?, la unión de las autoridades regionales y locales para plantear al Congreso de la República declarar en emergencia la salud y la educación en el país, ¿no? Pero si la memoria no me es esquiva, la declaratoria de la emergencia también se hizo hace unos meses atrás, ¿no? 2 meses, 3 meses, ¿no? Se emitió el decreto supremo 014, claro. Se establecieron 6 objetivos, 6 ejes estratégicos y ninguno de ellos ha sido atendido, ¿no? Decíamos en ese entonces que era fundamental un nivel de decisión política para, declarando la emergencia, abordar cada uno de estos ejes de manera adecuada. Lo cierto es que el tiempo ha pasado y estos ejes han sido abandonados. Este documento forma parte de este conjunto de papel amarillo y lo que expresa es que este gobierno no tiene políticas claras, no tiene un norte determinado en el tema de la educación. Y todo parecería indicar que son anuncios efectistas, anuncios mediáticos, ¿no? Pero en el tema de fondo, ¿no?, en atacar ciertamente los problemas del sector de educación, no hay nada en concreto, ¿no? Por supuesto, mira, esa declaratoria de emergencia traducida en el Decreto Supremo 014 establecía, decíamos, 6 ejes. Uno era infraestructura, el otro tenía que ver con herramientas tecnológicas, la situación de los docentes, el retorno a la presencialidad, que son temas sensibles, actuales, vigentes, pero sobre los cuales el Estado, el gobierno ha hecho poco. Uno mira cómo está la infraestructura y de este tema discutimos años ya, contando solo la pandemia de 2 años, el Estado ha aprovechado poco el tiempo para poder enfrentar este tema y reducirlo de manera drástica. El mismo ministro de Educación en el Congreso decía que más del 70% de instituciones educativas está en una situación lamentable, de que el presupuesto para infraestructura no era los 100.000 millones de soles que decía el SUTED, sino algo de 111.000 millones. Y repito, se ha hecho poco hasta la fecha. Ya estamos a poco tiempo de iniciar las clases y una exigencia que planteamos de tiempo atrás, el aseguramiento de infraestructura sanitaria básica, sigue siendo un objetivo complicado absolutamente y sobre el cual igualmente el Estado y gobierno hacen poco y evidencian poca decisión política para afrontar un tema sensible y un sector postergado como es la educación, entendiendo más todavía que el presidente de la República es maestro y supuestamente debe conocer lo que ocurre en educación. Conoce, pero no tiene la voluntad de arreglarla. A 1 mes y días del reinicio de clases presenciales, ¿se están dando las condiciones para volver a clases, cree usted? Mira, en principio nosotros decíamos, cada uno de los actores que estamos involucrados en educación debe cumplir con su rol, con su papel. Y los maestros hemos venido desarrollando una campaña muy fuerte de Pon el Hombro para efectos de la vacunación, y ahí más del 90% de trabajadores están vacunados. Nosotros hemos dicho que el primer día hábil de marzo vamos a estar en nuestras instituciones educativas para el reencuentro con nuestros alumnos y para impulsar la presencialidad o semipresencialidad. El gobierno ha tenido que asegurar la infraestructura, que es una situación que le hemos planteado de tiempo atrás y poco esfuerzo se ha hecho. Aquí el tema de mantenimiento preventivo, los kits de higiene, el aseguramiento de la electricidad, internet, agua, desagüe, siguen siendo temas postergados y no lo decimos nosotros, ¿no? Este fin de semana han habido un conjunto de reportajes periodísticos en donde se acredita pues que la mayor parte de instituciones educativas en el país está en serios problemas. Ustedes han tenido oportunidad de hablar con funcionarios del gobierno, ¿no?, sobre este tema, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que reciben? Porque usted acaba de mencionar, ¿no?, sendos informes dan a conocer la situación de precariedad y de abandono que están muchos centros educativos públicos en el país. Pero escuchamos al presidente de la República, escuchamos al actual ministro de Educación decir casi lo contrario, ¿no? ¿Cuál es la respuesta, el argumento central que tiene el gobierno sobre este tema de mejoramiento de infraestructura? Frente al tema de mejoramiento de la infraestructura, nosotros lo único que hacemos es reproducir datos del gobierno.
y señalar lo que innegablemente se está difundiendo. El ministro nos ha señalado en su oportunidad algo que es cierto, ¿no? Este es un tema histórico, este es un tema estructural que él ha encontrado, que él describe con realidad y que él tiene la voluntad de enfrentar con seriedad, pero para eso se requiere pues no solo voluntad, sino un trabajo articulado de todo el Poder Ejecutivo y una voluntad y decisión política de parte del gobierno y de parte del Estado. Y lo cierto e innegable es que en 30 años, para no hablar de toda la historia republicana, encontramos que de parte del Estado ha habido una postergación, una desatención y desentendimiento de educación. Y eso lo hemos planteado como sindicato SUTEP, que debe cambiar, que esa mirada debe variar, pero lamentablemente pues solo en momentos de campaña política el tema educativo se toca con supuesta voluntad de solución, pero en el tema concreto, cuando se ejerce el poder, se olvidan de las propuestas, se olvidan de los compromisos y se desentienden de la solución real a los problemas. Ahora, ¿cómo ha quedado, profesor Lucio Castro? La situación se anuló las pruebas por todas las irregularidades que se presentaron, ¿no? ¿Cómo ha quedado ese tema para el tema de la ley de carrera magisterial, para los exámenes correspondientes? Mira, nosotros sobre este tema hemos planteado, José, lo siguiente. Uno, que la ley de reforma magisterial debe ser modificada, debe ser revisada en varios de sus artículos, que en nuestro concepto son lesivos y lo hemos demostrado, y tiene que ser modificada. Por ejemplo, en el tema de nombramiento docente tiene que ser revisada y modificada, pero también tiene que asegurarse la atención de este derecho postergado. Lo cierto es que el año 2020, 2021 y 2022 se pretende que sean años perdidos en donde el proceso de nombramiento no se ha ejecutado. Ya se canceló el 20, ya se canceló el 21. El 22 nosotros decimos que hay la posibilidad de poder asegurar el nombramiento a partir del 1 de agosto, siempre y cuando haya voluntad política. Y debemos asegurar desde el segundo semestre un cronograma, de tal manera que aseguremos también nombramiento el 2023. Repito, eso requiere voluntad y decisión política. Le hemos planteado esto al ministro, ha aceptado de buen grado, pero ahí ya es el tema práctico. Si esto realmente se impulsa, si esto realmente se tramita, si esto realmente se coordina con las áreas que correspondan para que se concrete. Nosotros decimos convencidos, esto debe hacerse. Económicamente no va a significar afectación al presupuesto, porque estas ya son plazas presupuestadas. Y lo que sí va a suceder es resarcir el derecho de miles de maestros en el último proceso, 283.000, que han sido frustrados en su deseo de tener nombramiento, y el nombramiento es una necesidad, más si tenemos en cuenta, como siempre decimos, cerca de 400.000 alumnos que han migrado de la escuela privada a la pública. Si entendemos que con esto del retorno a la presencialidad vamos a requerir en el aislamiento de más profesores para efecto de poder cumplir y atender la demanda de educación que tienen miles y miles de alumnos en el país. Ahora, ayer el SUTE realizó un plantón frente a la sede principal del Ministerio de Educación, acá en Lima, ¿no?, para exigir más plazas docentes y normas que impiden los ascensos, ¿no? En este tema puntual, ¿no?, ¿hay alguna respuesta? ¿Cómo están marchando las cosas? No, nosotros tenemos que saludar el actuar de la oficina de diálogo, el actuar de los especialistas que apenas hemos estado en el ministerio, nos ha recepcionado una comisión de especialistas y le hemos planteado los temas concretos, que conversamos también con el ministro y que fue un compromiso. Queremos mayor incremento de plazas para la evaluación de ascenso de escala, de tal manera que muchos maestros que han demostrado su idoneidad sean atendidos. El ministro esa oportunidad nos dijo, este es un tema que lo vamos a canalizar, la exigencia que usted es correcta, va a ser atendida. El día de ayer eso lo han ratificado. Están en el trámite, en la canalización del presupuesto, pero se va a atender. Y lo que nosotros queremos es que en el terreno práctico haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Al parecer, eso está sucediendo y lo saludamos. Y con respecto a un nivel de desentendimiento de las distintas UGEL de Lima, en el sentido de calificación de expediente de maestros que habían participado en el proceso. Unos lo calificaban de una manera, otros de distinta, y al final el principal perjudicado era el docente. Lo que se ha planteado es que haya una uniformización de los especialistas de las distintas UGELes
en la consideración de los rubros y las calificaciones, de tal manera que no hayan perjudicado. Se nos ha señalado que se iba a emitir un documento ayer en la tarde para efecto de uniformizar criterios y uniformizar el acto evaluador. Esperemos que eso suceda y que definitivamente consigamos algo que es fundamental, respetar los derechos de los trabajadores. Ayer el presidente de la República en horas de la tarde estuvo en una zona periférica de Lima inspeccionando, supervisando una obra de infraestructura, un centro educativo público, conjuntamente con el ministro de Educación, el profesor Serna, ¿no? Allí el presidente le hicieron una pregunta muy puntual, ¿no?, sobre la demanda de los docentes. Y lo que ha hecho el presidente es, ha pedido a los docentes ser pacientes con sus demandas, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esto? Mira, no se puede ser pacientes en un sector que ha tenido más de 30 años de postergación. No se puede ser pacientes cuando observamos que un gobierno no cumple compromisos elementales. Mira, ese presupuesto para educación que está establecido en la Constitución del 6% del PBI, que el presidente de la República lo ha tenido en sus manos, lo ha podido presentar como proyecto de presupuesto para este año, nunca lo hizo. El tema de incremento de remuneraciones, igualmente el trato indigno, el trato insuficiente que distintos gobiernos anteriores han desarrollado. Esta situación del retorno a la presencialidad, que es preocupación del SUTEP y de toda la población, que el Estado haga los esfuerzos máximos para asegurar condiciones mínimas que permitan enfrentar la pandemia y que permitan el retorno de la presencialidad y semipresencialidad. Entonces, ahí son temas puntuales. ¿Y qué observamos de parte del gobierno? Desatención. Entonces, aquí esta petición de paciencia, calma, espera, me parece que no tiene sentido máximo si observamos también un presidente y un gobierno a la fecha no le dan confianza y generan con sus acciones mucha incertidumbre en la población y que generan con sus elecciones y designaciones mucha más preocupación porque tenemos puesto un gabinete en donde hay gente absolutamente cuestionada y que son responsabilidad exclusiva del presidente el haberlos elegido. Finalmente, profesor Castro, el SUTEP está celebrando este año 50 años de creación, ¿no?, con una serie de actividades. ¿Cómo están marchando todas estas celebraciones? Mira, este año, el año pasado han sido años de mucha actividad, de bastante actividad del Comité Ejecutivo Nacional y de todas las estructuras del sindicato. Recuerda que el año pasado desarrollamos una movilización multitudinaria el 23 de noviembre que generó que el Congreso asumiera compromisos, entre ellos, por ejemplo, la aprobación de la CTS, que le decimos al presidente de la República, firma ya el proyecto de ley y cumple con los maestros. Hemos demostrado que somos el sindicato absolutamente mayoritario en el país, cerca de 300.000 firmas. Hemos afirmado nuestra legalidad y nuestra legitimidad. Este año cumplimos medio siglo de existencia, 50 años junto al pueblo en el frente de la educación pública gratuita, universal y de calidad. Y esto hay que definitivamente celebrarlo con los maestros y con el pueblo, y en ese sentido se están impulsando, organizando un conjunto de eventos que sean parte y en el marco de esta celebración. Uno de ellos debe ser el día jueves 17, que se va a desarrollar en el auditorio en Miraflores, y ahí con los protocolos que corresponden iniciaremos y lanzaremos esta campaña y estos eventos de celebración de los 50 años de nuestro sindicato glorioso e histórico. Y en ese sentido, a los maestros del país, a la opinión pública, a las organizaciones sociales y sindicales que siempre han estado de la mano con el SUTEP, participar de esta celebración de una organización que está ligada y preocupada por la educación del país y que siempre ha estado pues junto al pueblo asegurando la democracia, asegurando la atención de sus derechos y luchando conjuntamente con ellos para asegurar un Perú nuevo dentro de un mundo nuevo. Muy bien, profesor Lucio Castro, yo como siempre le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Hasta cualquier momento seguimos conversando con más temas que tienen que ver con el acontecer educativo y también el acontecer político. RCR, la red que comunica y une al Perú.